montañas está mi tierra dorada, entre la bruma plata. Cuántos pueblos, cuánta gente, somos todos tan diferentes. Hoy tenemos presente que a pesar de ser diferentes, un horizonte nos envuelve. Muy buenos días tengan ustedes, y decimos buenos días porque estamos grabando este programa en horas de la mañana en este lugar tan hermoso que tenemos ahora en San Ramón, que es una suerte, es una dicha contar con un sitio como este. Yo soy un asiduo visitante, Jorge, acá. Bueno, en primer lugar, buenos días, y aquí está mi amigo Jorge Eduardo Jiménez. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a El Ramonense a través de Multizonas, gracias a la colaboración de don Juan, que nos hace llegar a todo el globo, en realidad, ¿verdad? Así es. Sí, aquí estamos. Recién hablábamos nosotros de espacios recuperados hace unos programas atrás, y la sabana se ha convertido en uno de los centros nerviosos en ese sentido. Es muy importante, más que todo para orientar a estas juventudes a que se dediquen a otras cosas más provechosas que ciertas cosas que todos sabemos que ocurren. Y realmente es satisfactorio. Bueno, vamos a hacer una apología al lugar en que estamos antes de iniciar con el programa de hoy, porque realmente vale la pena. Yo creo que esto fue un acierto de la Municipalidad de San Ramón, construir este espacio. Están haciendo algo en el Cerro del Tremedal también, ¿verdad? Vi que estaban avanzando. Que vamos a recuperar ese espacio. Yo soy vecino de esta zona, Jorge, y amigos y amigas. Y esto era problemático hace unos 5 años. Y la construcción de este parque, pues lo tiene lleno. Aquí son cientos de personas que vienen todos los días. Perros, a pasear el perro. Yo vengo a hacer esa labor todas las tardes. Me saco un ratito y vengo, y realmente me encanta. El lugar fresco, con estos árboles que se plantaron, un espacio amplio, libre del estrés de los carros, del humo. ¿Sí? La sabana es un lugar que ha congregado. Yo veo aquí gente que viene con su perrito, y he preguntado, ¿sí?, desde la Angostura, allá de Santiago, otros vienen de Concepción y vienen aquí a pasear el perro. Ahora el fin de semana, ¿no es que hubo una feria canina? Una feria canina. Sí, yo vine el domingo en la tarde, había cientos de perros de todo tipo, animales bellísimos, era una cosa increíble la variedad que había. Bueno, pues aquí estamos en la sabana, y desde aquí vamos a hacer este programa hoy, siguiendo con la política que nos sugirió nuestro director, don Juan Sánchez, de que grabáramos en espacios abiertos, en espacios públicos, lo cual me parece un gran acierto. He recogido muchos comentarios de gente que me habla en la calle sobre este sistema, y a la gente le gusta. Bueno, es que se vuelve un poco más coloquial, más familiar. Exactamente. De más entrada, diría yo. Así que sobra decir que este es un lugar abierto, buena seguridad. La Policía Municipal tiene su sede aquí a 50 metros, hay vigilancia constante. Yo en todos los tiempos que he estado acá nunca he visto un problema, que he venido durante años ya, y es un lugar que vale la pena. Aquí viene, los domingos llega uno y ve a la gente sentada almorzando con la familia. En la noche pasa uno y está la gente ahí sentados tomándose un refresco, una bebida. En realidad se ha convertido en un lugar que es apto para toda la gente. La juventud lo busca, pero totalmente es un lugar de reunión de jóvenes. Claro. Hay varios grupos de calistenia, gente que viene a trabajar en gimnasia y demás. Así es que para los que no lo saben, úsenlo. Aquí está. Bueno, Jorge, hoy vamos a tocar un tema que para mí es importante, porque este espacio sirve para refrescar memorias y para traer al presente la memoria de cosas, personas y hechos importantes. Muy importantes. Muy importante. Y hoy vamos a hablar de un personaje ramonense que se llamó Eliseo Gamboa Villalobos. Don Eliseo Gamboa Villalobos, yo lo llamo el ciudadano insignia. Ese ha sido, después de estudiar su obra, de tan muchos años de encontrarme el trabajo en Eliseo, yo lo llamo así porque realmente don Eliseo Gamboa, es una persona que estuvo presente en todo lo que se hizo en San Ramón prácticamente desde que nació hasta su muerte en 1976. Yo que lo poquito que lo he estudiado a través, digamos, de mis recursos usuales en las hemerotecas digitales,
se cuentan por más de 1000 y resto las referencias que usted puede encontrar sobre don Eliseo desde muy joven él, ¿verdad? Muy Que joven. comenzó su actividad dentro de inclusive, no quiero decir política porque lo que él era apoyado a ciertos candidatos de aquí. No, pero sí era muy político. Después sí, como que creció en ese sentido, pero sus inicios fueron una participación tal vez. Ajá. Sí, lo que pasa, Jorge, es que en esa época era necesario estar en política. Era otro concepto, ¿verdad? Más pasional. La gente estaba muy pegada a los partidos políticos. Había partidos políticos que realmente trabajaban por el bienestar de su pueblo. Don Eliseo fue diputado, por decirlo de una manera. ¿Y cuando fue diputado? Fue diputado él fue diputado electo a medio periodo, en el año 38. Imagínate. Entonces le tocó ser diputado los 2 últimos años de don León Cortés y de los 2 primeros de Rafael Ángel Cardona Guardia. Imagínate todo lo que vio y todo lo que pudo colaborar. Es parte de los temas que vamos a tocar hoy. Pero por decirte algo, ya yo encuentro desde el año 1923, su presencia ya, inclusive él apoyando, por ejemplo, la candidatura del general Bolio. Correcto. En el Partido Reformista. El Partido Reformista. Reformista. Ese recorte de periódico que vos me enviaste corresponde, más bien es del 23. En las elecciones del 24, el general Bolio, que era diputado electo por San Ramón en el gobierno de Julio Acosta, en el del 20 al 24, tomó la iniciativa, creó el Partido Reformista y generó un movimiento que todavía mueve a Costa Rica, ¿verdad? El Partido Reformista del general Bolio fue el origen del Partido Comunista que se formó 6 años después, o 7 años, en 1931. Fue, yo diría que el precursor de todas las grandes conquistas sociales que se dieron en las décadas siguientes, porque el general Bolio era un hombre, era un sacerdote, esa era su formación académica, fue un sacerdote que se graduó en Bélgica, y cuando llega a Costa Rica venía imbuido todas las teorías de la doctrina social de la Iglesia, cuando realmente no había tantos intereses como para torcerlas. Y entonces el general Bolio vino aquí con todas esas ideas y hasta le cayó mal al clero, ¿verdad? Pero el general Bolio es un tema por otro día. Hoy lo vamos a ir tocando como dicen en fútbol aquí, de chaspín, ¿verdad? De ladito. No, es que es importante porque es una coyuntura en la cual la presencia de Eliseo, que apoyaba mucho, él inclusive participaba de los actos públicos y daba discursos. En la Asamblea Legislativa, cuando fue diputado, se le puso el mote de Pico de Oro. Por el excelente orador que era. Era un orador increíble. De hecho, hay tesis de grado, hay una tesis de una señora italiana, que siempre se me olvida el nombre, lo vamos a poner ahí abajo. Yo me acuerdo que Genglietti era el apellido. Y ella hace una tesis de maestría sobre la oratoria de Eliseo Gamboa, reconocido tácitamente como el mejor orador que ha dado este país. Ese era el asunto. Bueno, para empezar con don Eliseo, contemos un poquito de la familia, de la historia. Don Eliseo era hijo de Procopio Gamboa y de María Josefa Villalobos. Bueno, hasta ahí estamos diciendo un poquito. Don Procopio Gamboa es hijo de doña Joaquina Rodríguez Solórzano, que es una de las fundadoras de San Ramón, hermana de Ramón, el gran fundador de San Ramón, y de una familia que le ha dado tantísimo a este cantón y al país. Entonces, cuando doña Joaquina llega a San Ramón, recién enviudada en Alajuela, ella enviuda en el año 1843, y llega a San Ramón el 44, viene con 4 hijos pequeñitos, ¿verdad? Manuel de Jesús, que para ubicar a nuestros amigos que están al otro lado de la cámara, uno era, Manuel de Jesús era el abuelito, para ponerlo así, de doña Emma Gamboa, ¿verdad? Luego estaba Procopio, que don Procopio deja una semilla extensa, primer matrimonio que tuvo con la señora era Pérez Trejos, ahorita recuerdo el nombre, y en ese matrimonio tuvo 16 hijos. Enviudó, se casó hace, más o menos estamos hablando de 1856-57 que se casa Procopio, y enviuda acercándose a finales del siglo XX, del siglo XIX, perdón. Entonces, hacia 1898-99 se vuelve a casar don Procopio con María Josefa Villalobos, y ese nuevo matrimonio tiene 5 hijos.
El hijo mayor en ese matrimonio de Procopio nace en 1900 y se llamó Eliseo. Don Eliseo nació no nació con el siglo, fue la despedida del siglo XIX, ¿verdad? Sí, Nació en 1900 y fue un hombre que hizo todo lo que usted se va a imaginar. Bueno, ahora vamos a empezar a enlistarlo. Eliseo Gamboa nace en el distrito de Santiago, que era donde tenía su finca don Procopio, ahí tenía su medio de vida. Un origen campesino, diríamos. Claro, como todos los ramonenses de esa época, ¿verdad? Dependiendo de la tierra, de ordenar la vaquita, de sembrar la caña, de moler en el trapiche, de garrotear los frijoles. Ellos todo lo hacían, ¿verdad? Y escarbar para hacer el pozo donde tenían el agua. Era gente que tenía una vida realmente ligada a la tierra, a la tenencia de la tierra, al uso de la tierra. Y Eliseo se cría, es un niño que le ayuda a su papá en la finca, descalzo, y te cuento esto como un motivo de orgullo. Mi mamá me contaba que don Eliseo le tenía gran cariño a la familia porque mi abuelo Víctor Cambronero había sido maestro en Santiago a principios del siglo XX y fue quien lo enseñó a leer y escribir. Gran obra, la de tu ancestro. No sabía la torta que se estaba metiendo. Sí, porque este hombre leyó todo lo que pudo. De ahí en adelante, Eliseo se convierte en algo que en San Ramón es muy usual, el autodidacta, ¿verdad? Estamos hablando de los tiempos de muchos libros y no teníamos colegio, por decir algo. Así nos llevamos prácticamente toda la mitad del siglo XX y los últimos 30 años del siglo XIX. Con muchos libros, bibliotecas, lo que usted quiera, pero aquí no había colegio. La gente hacía la primaria hasta el 4º grado y teníamos cientos, por no decir miles, de autodidactas, de gente que se dedicaba a la lectura. Y uno de ellos fue Eliseo Gamboa. Don Eliseo Gamboa es un hombre reconocido por una cultura exquisita, un conocimiento amplio, y con un orgullo de pertenencia inmenso, ¿verdad? Porque él siempre vivió orgulloso de la figura de su padre Procopio, que había sido fundador de San Ramón, que era de la gesta aquella de cuando fueron a descubrir las cabeceras del río del río San Carlos, que fueron a abrir campo para las tropas en el 56, que el que vino con las flechas clavadas de los indios guatusos era su tío Diego, ¿verdad? Y Procopio estaba en esa aventura, por supuesto. Entonces, don Eliseo tenía mucho orgullo y pertenencia basado en eso. De ahí sale una obra literaria que andamos buscando. Yo tengo la esperanza de encontrarla pronto, porque sé que existe, que se llama La Gesta de la Selva. Esa anécdota deberías contarla. Sí, Eliseo Gamboa escribe un libro de todas las aventuras que le contó su padre, porque don Procopio muere cuando Eliseo tiene 17 años, ¿verdad? Estamos hablando de una época en que se sentaban a tertuliar todas las noches alrededor de seguramente una vela o lo que sea, en el corredor de la casa. No había más remedio que usar los cuentos y las historias y Eliseo tenía esa facilidad de aprender y de su padre aprendió muchísimo. Entonces él plasma en una novela esa historia de cuando sus papás, su tío y otros ramonenses fueron enviados por Juanito Mora a la zona de San Carlos y a buscar el río San Juan, a abrir una brecha que no existía, una trocha, para ir a combatir eso, a tomar la vía del tránsito y neutralizar a los filibusteros. Entonces, tengo una anécdota, hace unos años vino a buscarme una señora y me dijo, yo era secretaria de la Castro Carazo. La Castro Carazo fue una escuela de comercio que tuvo su sucursal en San Ramón y que en una época ocupó la propiedad que fue de don Rogelio Valverde, ahora es la guardería del Merindo Mora, una casona vieja grande, ahí estuvo la Castro Carazo. Entonces ella me contaba que don Eliseo pasaba a saludarlas, porque don Eliseo vivía a los 150 metros. Don Eliseo, la casa de él de toda su vida fue 50 metros al oeste del actual Banco Nacional. Y resulta que don Eliseo pasaba a saludarlas y un día les dijo, muchachas, ustedes no me pasarían a máquina un manuscrito que tengo yo, y les habló de La Gesta de la Selva. Me contaba esta señora que ella les dijo, claro, don Eliseo, tráigala. Dice que al día siguiente, o me contaba también, que al día siguiente iba ella al frente de una pulpería. Entonces cruzó la calle para ir a comprar pan a la pulpería, cuando en eso vio a don Eliseo en la esquina del Banco Nacional, que venía como, digámoslo así, venía del parque y dio la vuelta hacia su casa. Entonces él le dijo a la compañera, mira don Eliseo, ¿dónde va? Vamos a pedirle el manuscrito. Y dice que salieron
corriendo a alcanzarlo. Y dice que cuando le faltaba 25 metros para llegar a don Eliseo, cayó muerto. Una triste historia. Es triste. Don Eliseo murió en el año 76, a principios de año, fue en enero, de un infarto, algo que todo el pueblo de San Ramón lloró, lamentó, que todavía lamentamos. Realmente pudo haber dado más, hubiera querido dar más, porque así era él. Eliseo va a la escuela, Jorge, se forma, se convierte en un lector tremendo, un intelectual por derecho propio, ¿verdad? Eliseo Gamboa podemos hablar que fue un excelente orador, que fue un excelente diputado, que fue un precursor de todas las obras sociales. Escribió un libro que todos los ramoneses deben tener y muchos lo tenemos en nuestra biblioteca, que son los cuentos de Ñor Garúa, ¿verdad? Aquí tengo, solo para que lo mostres, la mecanografía. Este no tiene todos los cuentos que lograron después recabar y que la editorial Costa Rica publicó. Este es un primer intento que él hizo en el 65, si mal no recuerdo. Bueno, está fechado 70, pero no, él lo hizo en el 59. Es más, yo tengo la portada original esta hora, me la regaló su sobrino Sergio Fulvio Paniagua. Fulvio Paniagua. Me regaló esta portada Sí. del libro de Eliseo. Y ahí la tengo, como uno de mis grandes trofeos. Yo asumo que el carboncillo de la figura del personaje fue el mismo Eliseo el que la hizo. No, yo sabía quién lo hizo, en este momento no recuerdo, pero Siempre he querido saber ese Sí. detalle. por ahí tengo el dato, Jorge, ahí te lo voy a pasar. Eliseo recopila las historias de un personaje ramonense de finales del siglo XIX y principios del XX que se llamó Macario Jiménez, habitante de La Palma, actualmente San Miguel de Piedad del Sur, ¿verdad? Y don Macario era un monteador, era un campesino, con una fantásticamente, ¿verdad? Para crear las historias más inverosímiles. Tan es así que los cuentos de Ñor Garúa ahora los usa Meterio y los usa un montón de folcloristas nacionales. Cierto. Pero nunca se menciona la autoría. Son los cuentos originales de Ñor Garúa. Don Eliseo hizo este libro en el 65, Jorge, y distribuyó entre sus parientes. Pero cuando fallece don Eliseo, hay que reconocerle una labor de dos compañeros, amigos, Fernando González Vázquez y José David Rodríguez, que en paz descanse. De grata memoria. Sí, Fernando y José David fueron a hablar con doña Loisa, la hermana de Eliseo, y doña Loisa les facilitó el acceso a la biblioteca y compilaron todos los cuentos que estaban ahí y lograron sacar esa edición que publicó la editorial Costa Rica. Eso fue un mérito de Fernando y de José David, porque si no se hubiera perdido ese material. Sí. De igual manera, ahí ando yo todavía atrás de la Gesta de la Selva, que tengo una idea de dónde está, pero me ha costado mucho localizarlo. Y por dicha, Ñor Garúa no sirvió ese destino. Una de las cosas que debería hacerse es tratar de que la editorial Costa Rica vuelva a hacer una nueva edición del libro de cuentos, porque yo creo que está agotado. Para que dejemos de clonarlo. Para que dejemos de clonarlo. Sí, porque realmente se agotó hace mucho tiempo, claro. Bueno, Jorge, Eliseo Gamboa transcurre su educación primaria en el distrito de Santiago. Luego su familia se traslada al centro de San Ramón a vivir. Y siempre vivió en esa dirección que mencionaba antes. Ahí empieza a tener contacto con la política, por decirlo así. Él siempre fue partidario del Partido Republicano y se hizo muy amigo de don León Cortés en el año, desde ya joven, en su madurez joven, a los 30 años. Recordemos que don León Cortés era secretario de Fomento, o sea, ministro de Transportes actualmente, en el último gobierno de don Ricardo Jiménez, ¿verdad? Entonces, en el año 32, cuando el gobierno de don Ricardo, el último gobierno está comenzando, Eliseo es presidente de la Junta de Educación de San Ramón. ¿Cuál es su principal preocupación? En el 24 el terremoto había botado la escuela, todos los niños estaban repartidos en dos galerones prácticamente, las niñas allá por el Patriarca, los varones allá por la Plaza Rafael Rodríguez al frente, mientras se construía una escuela que no se había empezado. Entonces Eliseo toma 15,000 pesos que habían hecho con turnos y un montón de actividades, compromete un lote que era municipal, lo había adquirido el ilustre Rafael Rodríguez cuando era presidente municipal, que es la actual propiedad de la escuela Jorge Washington, y con eso se va donde don León Cortés. Don León Cortés lo atiende,
Y ahí yo pienso que arranca esa mentalidad o esa historia de León Cortés, que era conocido como el hombre o el gobierno de la varilla y el cemento, por la amplísima obra material que construyó a lo largo del país. Entonces, don León Cortés toma los 15,000 pesos, toma la manzana de terreno y encarga al arquitecto José María Barrantes, uno de los mejores arquitectos que ha dado este país, sobre todo en infraestructura escolar, porque el estilo de José María Barrantes lo podemos ver en la Washington, que para mí es el más majestuoso de los edificios, pero también lo podemos ver en la Juan Rafael Mora, en San José, en la Vitalia Madrigal, lo podemos ver en la Pilar Jiménez en Guadalupe. Hay una serie de edificios escolares de esa época que diseña José María Barrantes. Y esto lo acerca y lo amiga con San Ramón, ¿verdad? Porque aquí se le veneró durante muchos años su memoria por el agradecimiento de haber diseñado la escuela Jorge Guacho. Como un detalle histórico, José María Barrantes, y creo que eso yo te lo había pasado, fue el arquitecto que diseñó la actual Iglesita del Tronal. Ok, y ya eso tiene que haber sido en sus últimos años. Sí, fue uno de los últimos trabajos que él hizo. Interesante, bueno, sí, cierto, y recuerdo ese detalle. Jorge. Bueno, la cosa es que en el 32 el liceo realiza este acto. Me contaba Gato Carvajal, que en paz descanse, don Fernando Carvajal Gamboa, en una entrevista que le hice hace unos tal vez 12, 15 años, y me contaba que los llevaron a los niños a poner la primera piedra. Y me dijo, la primera piedra se enterró en la esquina sureste, es decir, en la esquina más hacia la corte que tiene la escuela Jorge Washington. Ahí nos llevaron a todos los niños, dice, y luego me tocó, dice, trasladar mi pupitre de la escuela hasta allá en el día de la inauguración. Todos los niños jalaron su pupitre. Con pupitre y todo el mobiliario. Para que les cueste, ¿verdad? Claro. Entonces, el Liceo Gamboa, como presidente de la Junta, empezó la labor. Luego en el 38 es electo diputado, pero ya en el 36 don León había sido electo presidente. Y le corresponde a don Eliseo recibir las llaves de la escuela Jorge Washington como diputado de manos del presidente, ¿verdad? Que ahí se cierra un círculo perfecto, ¿verdad? Quienes empezaron la obra la concluyen. La amistad de Eliseo con don León generó otras obras, el mercado municipal. Voy a mencionar algo. Sí. ¿Cierto que él fue inspector de carreteras? Totalmente. Don Eliseo Gamboa, en ese aspecto, Jorge, tiene un mérito por el que se merece una estatua por lo menos de 50 metros de alto. Recordemos lo que fue la construcción de la carretera interamericana desde los 30, empezando con la trocha de frontera a frontera, y Eliseo Gamboa recorrió la carretera o el país desde Peñas Blancas hasta Paso Canoa, hablando con todos los propietarios de terrenos, obteniendo el paso por ahí, el derecho de vía, la donación de los terrenos. Al país no le costó un 5 toda la propiedad o la tierra que se utilizó en hacer la carretera interamericana o panamericana, como se le llamaba en aquellos tiempos, desde Peñas Blancas hasta Paso Canoa. Labor íntegra del Liceo Gamboa Villalobos. Eso para reflejar ese espíritu tenaz, porque, joder, es que de lado a lado todo lo hizo, ¿verdad? Sí. Eliseo sí tuvo una participación muy... ¿Sabes con quién interpeló mucho? Con Juan Matamoros. ¿Te suena el nombre, el ingeniero? Juan Matamoros. No lo conocí. Juan Matamoros fue uno de los que estuvo encargado de la carretera interamericana. Es una de las figuras que surgen junto con Tucker Brown. Esto fue, bueno, un trabajo que había investigado Fernando González y se me escapa el nombre de la directora de la Escuela de Antropología ahora, pero sí. Ok. Bueno, pues para mencionar algunas otras cositas sobre don Eliseo, porque el tiempo se nos acaba, ¿verdad? Siempre. Don Eliseo Gamboa, en su labor como diputado, jaló para el pueblo todo lo que pudo. Jaló. Primero, centenario de San Ramón. En 1943, empezó la celebración, hacia 1944 iba a ser el centenario. Sí, cierto, él fue... Entonces, Eliseo como diputado pasa un proyecto de ley con la creación de un sello postal, o una estampilla, ¿verdad? Para decirlo en términos... De esos tenemos muestras, ¿verdad? Por lo menos en imagen. Sí. De esas estampillas. Ahí se puede mostrar. Del centenario. Con esa plata que se generó, que fue mucho dinero, se organizó la celebración. Empezando por crear un periódico que se llamó Centenario, ¿verdad? Que empezó desde un año antes
a calentar el ambiente, con historia, con entrevistas, con información. Yo tengo un par de ejemplares de Centenario. Sí, yo recuerdo que yo había encontrado por lo menos la intención, aunque no creo que se haya concretado como proyecto, del mismo liceo, de elevar al Congreso un proyecto para haber reconstruido el palacio y restaurarlo a su gloriosa forma original, Sí. con los 2 pisos y demás. Eso se ha intentado varias veces y hasta ¿Verdad? se ha probado, pero ya posteriormente los museólogos, la gente que dice que la historia no se cambia, que el terremoto botó eso y ya está bien, ¿verdad? Que eso, entonces, hace unos años se habló de retomar ese proyecto y no tuvo un buen final. Bueno, Jorge, en su labor como diputado, sacó un proyecto de ley para que el Estado financiara la edición de las obras completas del Liceo Mago Chavarría. Esa fue una labor del liceo. Luego sacó otro proyecto de ley para que el Estado financiara la impresión de la poesía de Félix Ángel Salas. Surcos Grises se imprime gracias al liceo y nos queda ese testimonio de la poesía de uno de los más grandes poetas que ha dado este país, el ramonense O Félix sea, es Ángel acérrimo Salas. defensor de la cultura ramonense. Totalmente, eso es su norte de siempre. El Liceo Gamboa saca otro proyecto de ley para que se publique el libro de Carlomagno Guevara, Araya, ¿verdad? Y así por el estilo, en todo aparecía el Liceo Gamboa, el Liceo José de la Idea, que se la pasa a su prima Emma, que es la ministra de Educación, de crear en San Ramón un colegio, un instituto superior. ¿Qué calibre de familia es esa, Sí, verdad? claro. Entonces en el 52 doña Emma viene invitada por una feria industrial que se hizo ahí en la escuela Jorge Washington y en el liceo la recibe primo y prima y le sugiere, junto con otros ramonenses, la idea de crear el colegio. Doña Emma la acoge, el colegio se funda en el año 1952, pero a partir de ahí se desata la creación de colegios, que es lo que don Pepe hace en el siguiente gobierno, por todo el país. Estamos hablando que cuando se crea el Colegio San Ramón, en Costa Rica no hay más de 10 colegios, en todo el país, si acaso, ¿verdad? Puramente progresista, totalmente. Sí. Así que el liceo está en todo, en la creación de la Universidad de Costa Rica, donde el liceo se manifiesta por todas partes, su aporte a la cultura y al progreso de San Ramón es constante. En el año 1975, un año antes de su trágica muerte, don Eliseo es declarado hijo predilecto de San Ramón. Debo decirle a usted, Jorge, que el proyecto de ley que constituyó como benemérito de la patria a don Julio Acosta provino del Liceo Gamboa. El benemeritazgo de la patria de Jorge Olio es del Liceo. Yo entre mis aventuras juveniles, por razones ahí del destino, me tocó ser chofer en una campaña electoral en el año 74. El jefe mío era el diputado, que era el que organizaba la zona, que era don Deseado Barbosa Ruiz. Así que a mí me mandaron a cobrar al día siguiente la platilla. Papá me dijo, vaya rápido antes de que se acabe. Entonces a las 8 de la mañana estaba yo en la casa de don Deseado. Un detalle colorido, ¿no fue él el que impulsó el proyecto para nombrar al Mirlo Pardo Turdus Grayi, o mejor conocido como Yigüirro? Te adelantaste. Yo estaba sentado con don Deseado en la sala de su casa, porque don Deseado era ese gamonal que atendía a todo el mundo con el mismo calor. Cuando llega la muchacha y le dice, don Deseado, lo busca don Eliseo. Pasó don Eliseo, que venía con una carpeta en la mano, se sentó, y yo quedé en medio de los dos. Hombre, le dijo Deseado, Eliseo, don Deseado, ya sos diputado, porque fue la segunda diputación de Deseado. Y porque le preguntó, ¿en qué andas, Eliseo? Le dice, te traigo un proyecto, ya sos diputado, aquí vengo con el proyecto para declarar al Yigüirro como el ave nacional. Yo escribí esa anécdota, Jorge, eso yo tenía 20 años. Bueno, y 2 años después, recién fallecido don Deseado, el proyecto de ley se aprobó en la Asamblea Legislativa en el año 76. Claro. Para hablar del liceo ocupamos mucho tiempo. Sí, yo voy a terminar esto, Jorge, diciendo que soy creyente y lo planteé en alguna ocasión y había un ambiente favorable en la escuela Jorge Washington, de darle a esa escuela el nombre que realmente le corresponde. Porque lo de Jorge Washington fue meramente circunstancial. En los primeros años la embajada de los Estados Unidos apoyaba mucho aquí, el embajador venía, pero eso fue una cosa de los 40, ¿verdad? Y fue una cuestión circunstancial, más que todo una iniciativa de doña Bertaría Rodríguez, que venía llegando de los Estados Unidos,
y llegó como directora. Entonces, la idea de cambiar el nombre por el nombre de Liceo Gamboa Villalobos me parece que es una tarea pendiente y que merece una discusión. Yo no creo en imponer ni en hacer nada, hay que discutirlo. Pero si hay algo que conllevaría justicia en este cantón, en darle méritos a uno de los más grandes ramonenses que ha existido, es cambiar el nombre de la escuela y ponerle el nombre que le corresponde, que es el hombre que la hizo. Bueno. Desde poner la primera piedra hasta recoger las llaves el día de la inauguración, el Liceo Gamboa Villalobos. Con esto les damos una pincelada del liceo, porque media hora no hablamos del Sí, creo liceo. que podríamos hacer otro programa luego, en el futuro. Una acotación más. En el año 1925, en ese recorte que me pasaste, que se habla de una actividad política donde van a presentar al general Bolio, don Aquileo Orlis se lleva el liceo desde San Ramón para que hable, porque ya don Aquileo lo ha escuchado hablar y está maravillado de ese joven orador. Y el Liceo Gamboa va y se receta ese discurso célebre, memorable, que el general Bolio luego alaba en una publicación posterior. Pero quiero dar un dato. El Liceo Gamboa se puso zapatos por primera vez para ir a San José a dar ese discurso, ¿verdad? Eso es una anécdota que lo retrata de cuerpo entero. El hombre sencillo con una cabeza de oro. Bueno, tiempo inexorable. Tenemos que llegar al término de este episodio, lamentablemente. Quisiéramos seguir acá, pero tenemos que guardarnos algunas cosas para después. Sí, siempre hay que dejar. No nos queda más que agradecer a Multizonas. Muchas gracias a don Juan y doña Vicky, que está hoy con él acá, ayudando en todo como siempre. Y a ustedes en sus hogares. Aquí está el Ramonense, como todos los domingos en Facebook y en Multizonas. Creo que lo pasan en varias plataformas. En varias plataformas y en varios horarios para que estén atentos y lo estén buscando. Nosotros nos despedimos con el agradecimiento por habernos tenido esta paciencia y escucharnos hablar un buen rato. Bueno, nos despedimos. Que estén bien todos. Desde La Cruz en la frontera norte hasta Puerto Jiménez en la zona sur. Desde Santa Cruz en la península de Nicoya hasta las montañas de Talamanca. Multizonas Televisión llega con lo último en tecnología a los lugares más remotos del territorio costarricense y fuera de nuestras fronteras. Gracias por ser parte de la familia Multizonas. Multizonas Televisión, produciendo contenido real.